Bueno, si usted ha estado desde el comienzo de este programa, ha podido escuchar, yo diría, la opinión de dos optimistas respecto al futuro del país. Primero, Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y ahora, antes del corte, a el contador Manuel Tagle, presidente de la Bolsa. Ambos están viendo totalmente con una visión despolitizada de lo que es la estructura que armó el gobierno para salir de la inflación, achicar el gasto público, reducir el déficit fiscal, hacer todo lo que tiene que hacer un gobierno en serio y qué es lo que han hecho, por otra parte, los países desarrollados del planeta. Se habló de Irlanda como el milagro europeo y Irlanda lo que ha hecho fue eso, ¿no es cierto? No estar controlando la moneda, no estar controlando el mercado, de manera tal de que se pueda manejar más con economía de mercado capitalista y no con estatismo socialista, que es como veníamos nosotros bamboleándonos de un lado para el otro. Ahora vamos a escuchar la opinión de alguien que es bastante neutral y que hace análisis muy profundo de cómo es la situación actual de la economía argentina y eso a dónde nos puede conducir, que es el doctor Ricardo Arriazu. Véalo. Todo programa económico tiene dos partes. Una parte que es bajar la inflación, realinear precios relativos, solucionar el sector externo, y una segunda parte que son las reformas estructurales. Sin la primera nunca se llega a la segunda. Sin la segunda, la primera no dura. Hay que hacerla a ambas. Y nuestros fracasos fueron siempre que nunca hicimos la segunda. Yo acostumbro a decir cómo viene el programa económico, la primera parte. Viene mucho mejor de lo esperado. Si alguien me dirá, pero usted está loco. 71% de inflación, caída de actividad económica, caída del salario real. ¿Y qué diablos creen que era esperable con una devaluación del 150% para exportaciones y 300% para importaciones? La gente cree que esto lo paga un extranjero. No, es un cambio de precio relativo y es un impuesto que lo pagan los argentinos. Entonces, cuando uno compara, tiene que comparar con lo que uno proyectaba que iba a pasar. Y viene mucho mejor de lo esperado. Eso no quiere decir que va a seguir. Pequeña aclaración. A veces cuando termino la charla, me dicen, qué optimista que está usted. No, yo estoy mostrando cómo viene y qué es lo que pasaría si continúa dentro de un cierto ritmo. Ahora, Argentina es famosa por desaprovechar todas las oportunidades y en el medio está la política. Por lo tanto, digamos, primero escuchemos y después veamos si soy optimista o pesimista. El año pasado me di el gusto de dar una charla sobre el potencial argentino. Luego de estar todo el tiempo diciendo las malas noticias, los problemas, la inflación, me di el gusto de decir, bueno, mire, si hacemos las cosas bien hechas, esto es lo que puede pasar. Y comencé con este cuadro, este gráfico. Este gráfico muestra la evolución desde 1870 del ingreso per cápita argentino comparado con el promedio mundial. A principios del siglo XX llegamos a tener 3,2 veces el PBI promedio mundial y ahora apenas una vez. Son 120 años de decadencia. Milei dice 100, pero son 120. El mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Yo podría pasar horas discutiendo por qué decaímos, pero a mí me interesa mucho más saber cómo hicimos para pasar de una vez y media a 3 veces entre 1870 y 1900. Un país que venía de una grieta mucho peor que esta porque era sangrienta. Un país que tenía 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos. Y de golpe nos convertimos en el milagro en la China del siglo XIX.
atrajimos 8 millones de habitantes en forma permanente, más los que vinieron y se fueron. La mitad de todo el capital que salía del Reino Unido. Algo hicimos bien. Y yo tengo mi opinión porque creo que es exactamente lo que hay que repetir. Lo que hicimos bien es, primero, una constitución basada en iniciativa privada y propiedad privada, derechos y obligaciones, una justicia relativamente independiente con leyes estables y una inserción en el mundo. Y fuimos el milagro. Y yo creo que hay que repetir exactamente lo mismo. Y con total independencia de si me gusta el estilo del presidente o no, no me gusta. Su primer discurso dijo exactamente las mismas palabras y los 3 primeros puntos del Pacto de Mayo son exactamente estas 3 cosas. Entonces, lo voy a juzgar por la filosofía y por las medidas y no por la forma. Argentina es un país que necesita enormes reformas estructurales e institucionales. Cada reforma es un cambio. Alguien gana y alguien pierde. Este es un país de las prebendas. Cada cosa que se toca hay alguien que tiene una prebenda y no la quiere perder. Por lo tanto, es natural que cuando uno haga reformas surja una oposición fuerte. Y por lo tanto, ante la pregunta ¿se puede disociar? No. Yo soy como los economistas clásicos que integraban la economía con la política y la sociología y miraban la gran dinámica. Adam Smith y Marx eran filósofos sociales que tenían diferentes hipótesis sobre el comportamiento humano, pero nunca se le habría ocurrido separar. Es imposible hacer un programa económico en el laboratorio sin ver las repercusiones. Yo siempre le digo a mis amigos empresarios que entran a la función pública y que de golpe fracasan, ustedes no se dieron cuenta que en la empresa ustedes son dictadores, hacen lo que quieren. En el gobierno es el arte de negociar, es el arte de convencer. De la misma manera que no se puede hacer un programa económico en el vacío, no se puede hacer un programa económico en el vacío, porque las consecuencias económicas son rotundas. Lamentablemente se ha separado en la enseñanza la economía de la política y de la sociología. Y la gente se olvidó que lo que hay que mirar es la gran dinámica. En consecuencia, yo voy a mostrar la parte económica y después voy a mostrar las consecuencias políticas y las posibles reacciones políticas. ¿Cuál es el programa? Yo estaba muy asustado. Cuando hablaban de las bombas, de las LELIX, el cuasi fiscal, yo decía, ¿por qué no habrán aprendido contabilidad? Ustedes saben, cuando yo estudié economía acá en Tucumán, había que ser primero contador. Mi título en Argentina es contador, mi título en economía es afuera. Por supuesto, durante mucho tiempo desprecié la contabilidad, digamos, hasta que me di cuenta que Lucas Pacioli era muy importante para la economía y comencé a desarrollar toda mi metodología de análisis que se llama un enfoque de flujo de fondo a la macroeconomía, justamente tratando de ver cómo son los flujos. Bueno, uno de los problemas que tienen los economistas es que no se dan cuenta, por ejemplo, que el Tesoro trabaja en baja caja y la deuda la pone como porcentaje del PBI, el Banco Central trabaja en base de vengada, digamos, y trabaja en términos nominales. Entonces se mira cómo subieron las LELIX. ¿La vieron en términos reales? Estaban cayendo en términos reales.
Pero el cuasi fiscal, ¿cómo eran las tasas de interés? ¿Positivas o negativas? Negativas. Por lo tanto, no había cuasi fiscal. Entonces, existía el peligro que hagan un barbarazo. Y el segundo peligro que existía es que dolaricen. Quiero aclarar, yo soy dolarizador de la década del 80. No se podía. En la década del 90 se podía, no se hizo, estuvo muy cerca. Ahora no se puede. Entonces, ¿para qué discutir? No hay dólares para hacer una dolarización. Pero había gente que la quería hacer de prepo. Entonces, luego está la típica de economía, y ese es el tercer mensaje, y es: Argentina es una economía bimonetaria. Los pesos solamente sirven para pequeñas transacciones, para sueldos e impuestos. Ahí para calcular la inflación. El dólar es para todo el resto de la economía. Cuando el dólar se mueve todos los precios en la economía argentina, porque todo el mundo está dolarizado. Lamentablemente, eso no se enseña. Y siguen con la idea de que es una economía con una sola moneda. El programa del 2018 del fondo fue una porquería, y esta vez estaba la tercera alternativa en el sistema monetario cambiario de flotar, que es lo que enseñan, y me enseñaron a mí. Yo era un gran flotador, digamos, cuando comencé digamos, como economista. Las únicas dos hiperinflaciones en la Argentina fue cuando flotamos. Sin reservas. Flotar es dejar que el tipo de cambio se mueva solo, que no intervenga nadie. Sin reserva y sin confianza. Esta vez había una deuda de importaciones no paga de 40.000 millones de dólares. ¿Qué creen que habría pasado si dejaban flotar? Luego, la tercera propuesta que había era: hagamos tipos de cambios, un comercial y un financiero, que nunca funcionó en la Argentina. Y yo tenía una información bastante buena de lo que iban a hacer, y mi gran sorpresa fue cuando anunciaron el programa. Casi me desmayo. Alguien entendió. Lo primero que hizo puso un programa de 2 anclas: fiscal y cambiaria. Fiscal porque es la madre de todos los problemas. Y cambiaria porque si no se estabiliza el tipo de cambio, nunca se estabilizan los precios. Ahora, si yo fijo el tipo de cambio y tengo déficit fiscal, tarde o temprano va a explotar. Entonces tengo que hacerlo al mismo tiempo ambas cosas. Entonces mi primera sorpresa, estaba viendo con mi señora el programa, digamos, casi me desmayo cuando escucho esto, digo, alguien entiende. En la parte fiscal no había que convencer al presidente. En todos los países lo que hay que hacer es: el ministro convence al presidente y el presidente dice: no, por razones políticas no se puede, Macri. Esta vez el presidente, digamos, el que está convencido, no solo ir a superávit primario, sino ir a superávit total. Primario sin intereses, totales con intereses. Y el que no acepta, lo corre. ¿Ok? Una ventaja. Cuando habla de política monetaria me tapo los oídos, ¿ok? Pero cuando habla de esto, los escucho. Bueno, muy bien. Habiendo escuchado a Echevarni, a Manuel Tagle y a Arriazu, tenemos que coincidir en que podemos tener cierto optimismo hacia el final del año.